Bienvenidos y bienvenidas a este 8º Congreso Médico Dominico Americano, celebrado por la filial Filadelfia y Valle Delaware del Colegio Médico Dominicano. Nos sentimos muy contentos con tenerle a cada uno de ustedes aquí para compartir esta jornada que celebra el saber, el conocimiento y la experiencia. Esperamos que cada uno de nosotros pueda estar completamente satisfecho con lo que hemos preparado como programa para que en lo adelante nosotros podamos constituirnos en promotores de este importante evento. Vamos entonces a pasar a escuchar la apertura formal del Congreso, que estará a cargo del doctor Fernando Rivas, quien es el secretario general de la filial Filadelfia y Valle Delaware. Recibámosle con un aplauso. Muchas gracias y buenos días a todos. Muy buenos días a los miembros del cenáculo directivo y organizador. Muy buenos días a los colegas presentes, a los amigos y a todos. Antes que todo, quisiéramos agradecerle la gentileza de su presencia y al mismo tiempo extenderle la más calurosa bienvenida a nombre de todos los miembros y organizadores de este Congreso. A esto que se constituye como nuestra actividad cumbre y cuyo tema central para este año es psicosis. La psicosis, vista y escuchada así, podría uno intentarse a enmarcarla dentro de una definición más dentro de una decisión más dentro del espectro psiquiátrico psicológico, en donde posiblemente la medicación jugará un papel importante. Pero ya siglos atrás, Erasmo de Rotterdam, en su obra maestra El elogio a la locura, y muy a pesar de los exiguos conocimientos científicos para la época relacionados, le daba una dimensión que hoy por hoy, y a mi entender, todavía trasciende la definición que conocemos. Fortaleciendo lo antes descrito, no quisiera dejar de mencionar a otro genio de la literatura universal, don Pedro Calderón de la Barca, cuando en su obra excelsa, La vida es sueño, planteaba que la vida es una ilusión. ¿Y cuántas veces a muchos de nosotros, siendo sanos y normales, nos ha parecido que la vida en realidad es un sueño y una ilusión? Pero en verdad no quisiéramos dirimirnos en disquisiciones bizantinas, filosóficas y literarias, ni en planteamientos de orden estrictamente académicos. Sabedores de antemano que durante el transcurso de este Congreso, dicho tema se manejará minuciosa, detallada y científicamente, con alta calidad científica por cada uno de los expositores que nos engalanarán con sus ponencias. De esta manera, permítanme por favor dar paso de manera formal a la apertura de este magno evento, este Congreso, y de nuevo reiterar nuestro más profundo agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su presencia, por el apoyo que hoy nos brindan. Que tengan un feliz día en regocijo y disfrute. Muchas gracias. Si hoy decidimos ser felices, hoy es un día feliz, dijo alguien. Y otra persona también dijo que la ignorancia no es la falta de conocimiento, sino la falta de disposición por obtener el conocimiento. Y hoy hemos venido aquí, además de porque queremos compartir, queremos conocer, también porque tenemos la meta de obtener conocimientos y aprender de lo que otros han vivido y han estudiado. De inmediato vamos a ver
nuestra primera ponencia, que se titula Visión Multicultural de la Psicosis, que será presentada por el doctor Dante Sánchez. Vamos a darle un aplauso. Bueno, en lo que se preparan hoy, yo voy a pasar un anuncio al Ballet Contempora. Son niños, pero a pesar de que son niños, a pesar de su edad, son profesionales. Lo que ustedes van a ver hoy aquí es tremendo. Ellos tienen un show diferente para mañana, diferente al que van a presentar hoy. Quiere decir que mañana ellos van a estar en El Concilio, la calle 7 y Fairmount. La entrada es a 10 pesos y es profundo para ellos mismos. Ellos se embarcaron en deudas para venir aquí y de 15 pasajes todavía faltan 7 por pagar. Quiere decir que hagamos presencia, disfrutemos del arte mañana en la noche a las 7 en El Concilio, la calle 7, esquina calle Fairmount. Ok, vamos al tema de hoy. La gente se va a preguntar, ¿qué tiene que ver cultura con psicosis? La relación parece lejana, pero ese es el tema que vamos a desarrollar. Vamos a comenzar definiendo cultura. Pueden haber muchas definiciones de cultura. Lo seguro es que la cultura no se adquiere en la escuela. Usted adquiere en la escuela educación. La cultura es algo que nace con usted. Usted crece en medio de una cultura. Usted nace inmerso, como si usted naciera en agua, dentro de esa cultura. Entonces lo que usted aprende, los valores que usted adquiere, las cosas que usted hace, las creencias que usted adopta. Ahí hay una definición más o menos formal. Es un contexto formado por las creencias, valores, actitudes y conductas transmitidas a nosotros a través de generaciones, de nuestras familias y nuestras comunidades. Incluye tradiciones, religión, valor de la familia, política y el sentido de comunidad. No es el mismo sentido de comunidad que tiene un norteamericano que el que tiene un africano. El dicho de que se necesita una aldea para criar un niño viene de África, porque el concepto de ellos es que todos en la aldea son hermanos, diferente al concepto que tenemos aquí. Por ejemplo, en cuanto a la familia, el americano y el europeo en general tiende a pensar en la familia nuclear, padres, hijos. En cambio, que yo una vez traté de contar mi familia, y yo creo que son como 700. Porque en la generación de mi madre eran un promedio de 10 por familia. Y la anterior era de 12 en la familia. Y si cada uno de esos tuvo 10. Y los tíos de mi mamá son mis tíos abuelos. Y los primos de mi mamá son mis tíos. Y los hijos de los primos de mi madre son mis primos. Quiere decir que yo tengo primos de primer grado, segundo grado, tercer grado. Nosotros tenemos un concepto de familia extendida. Entonces, cuando un americano va a tomar decisiones, la toma con su esposa. Pero probablemente en la de nosotros tenga que ver nuestra abuela, o nuestro abuelo, o nuestro tío, o nuestra tía. Tenemos un sentido de familia extendido, diferente a la familia norteamericana. Eso es la cultura. La religión también. Y voy a aprovechar para pasar un anuncio. La República Dominicana, esta es la religión principal, la católica. Hay de todos. Hay hasta judíos, hay musulmanes. Existe la santería como una expresión religiosa, cultural. Estos están a la venta, ese es el anuncio que voy a pasar, son a 10 pesos. Los originales los pinté yo y estos son posters. Están a la venta ahí a 10 pesos. Vamos a seguir con la segunda
O sea que la cultura te diseña el modo en que tú vas a vivir. Te da un patrón para interpretar la realidad. Quiere decir que con la cultura es como un vidrio a través del cual tú ves. Y tú valoras las cosas de acuerdo al color de ese vidrio. Si yo tengo un vidrio amarillo, las cosas las voy a ver amarillentas. Si tengo un vidrio azul, las cosas las voy a ver azuladas, ¿verdad que sí? Entonces eso es la cultura. La cultura es un medio para interpretar la realidad. Existe lo que se llama etnocentrismo. Cada quien cree que su cultura es la correcta. Los americanos piensan que su cultura es la correcta. Nosotros pensamos que los valores de nosotros son superiores a los valores que tienen los haitianos. Los puertorriqueños piensan que los valores de ellos son superiores a los valores de los dominicanos. Los americanos piensan que sus valores son superiores a los de los puertorriqueños. El americano piensa que es superior, por eso pone barreras. Por eso es difícil para el profesional extranjero llegar aquí, pasar exámenes, etcétera, etcétera. Ellos piensan que sus universidades son las mejores. Ellos piensan que ellos son los héroes del mundo. ¿Qué pasa? Que cuando se crecen y se van a Arabia, se van a esos sitios, notan que otras culturas piensan de ellos lo que ellos piensan de esa otra cultura. Si usted habla con un árabe, él le va a decir que los americanos son terroristas, que invaden los países. En cambio, para el americano, los soldados de aquí son héroes y van allá a pelear por la libertad del mundo. Entonces, después que crecemos, nos damos cuenta que existen otras culturas y que no necesariamente ellos son lo que nosotros pensábamos que eran. En una misma cultura, usted tiene filiaciones culturales. Por ejemplo, yo soy latino. Dentro de la cultura latina, yo soy dominicano, tengo una etnicidad. Dentro de mi cultura dominicana, yo soy varón. Tengo un rol que jugar como miembro de un género, el sexo masculino. Yo soy médico, quiere decir que hay una subcultura de profesionales. Todas estas cosas van definiendo mi modo de pensar y de actuar. Quiere decir que las interpretaciones que yo voy a hacer de la realidad van a estar basadas en esos filtros que yo tengo, filtros mentales. Entonces, imagínense usted una persona que viene aquí en este país y que tiene una enfermedad mental y que tal vez es puertorriqueña, o tal vez es dominicana, o tal vez es colombiana o peruana, y tener encima de lidiar, de bregar, de luchar con su propia enfermedad, también luchar con esas percepciones que tiene la cultura dominante sobre ellos. ¿Ustedes se imaginan eso? Es un doble estrés. Él tiene una carga extra a la que va a tener un americano yendo donde un americano. Entonces ya comenzamos a ver la relación entre cultura y enfermedad, en este caso la psicosis. ¿Cuál es la meta de esta charla? Es para que cada quien entienda que todo el mundo tiene una cultura. Esta cultura se desarrolla de las interacciones con la herencia, la familia, la comunidad y la sociedad en general. Y que esa cultura tiene un papel importante en el diagnóstico que se va a hacer sobre las enfermedades mentales y la forma en que esa persona se va a recuperar. Si el clínico entiende esto, la recuperación va a ser más fácil para el enfermo. ¿Ok? O sea que hoy vamos a enfocar en los estereotipos y los prejuicios que se basan en las diferencias. Es decir, que hay conceptos preconcebidos que tienen los miembros de la cultura dominante sobre los demás que son diferentes. Estas son barreras para ellos, para el clínico, porque limita
su visión de la experiencia que está teniendo ese paciente. Vamos a ver una expresión de cultura en la siguiente. Una expresión cultural, es familiar para nosotros. Donde quiera que vamos, arrastramos la cultura. Algunas de esas niñas son nacidas aquí, pero la cultura no se pierde. Es como si fuera tu estado civil, que va contigo donde quiera que tú vayas. Y se expresa en el mangú, en el arroz con habichuela, en la arepa. Sí, y tenemos muchachos nacidos aquí que bailan bachata, tan bien como los nacidos allá. Los alemanes tienen mucho tiempo en este país, los emigrantes alemanes, los descendientes de alemanes. Y ellos piensan que su cultura se ha perdido, y no se ha perdido. ¿Por qué? Esa cultura está envuelta en el valor que ellos tienen en la familia, en lo difícil que es entrar al grupo de ellos. Eso se mantiene en la religión de ellos. Eso se mantiene hasta en la comida que ellos hacen. La Frankfurter. Lo que para nosotros es una comida, tiene que ser arroz con habichuela, carne. Para ellos una Frankfurter, que nosotros llamamos hot dogs o perro caliente, puede ser una comida. Porque ellos piensan que han perdido la cultura. La cultura nunca se pierde. Eso te sigue por siempre. Vamos a la siguiente. La cultura es un iceberg. ¿Qué es lo que ustedes ven en un iceberg si están encima de un barco? La puntita, ¿ok? Pero la gran parte que no se ve está adentro, está profundo. Decía yo, hablando con Miriam Lizama, que usted puede ver una persona con facciones, un fenotipo asiático. Le puede ver los ojos, el pliegue oblicuo, el pelo negro, bien grueso, lacio, y usted va a pensar que la cultura de él es la china o la vietnamita. Pero a lo mejor el fenotipo no me está diciendo nada. Es lo que apenas puedo ver, eso es la superficie. Cuando usted habla con esa persona de fenotipo asiático, oriental, mongólico, se da cuenta que fue nacido aquí y que le gusta el rock and roll. Eso está ahí abajo. Todavía es así. Usted ve un asiático fenotípicamente y a lo mejor nació allá y tiene la cultura de allá, pero si usted no conoce de su cultura, no va a entender por qué él no lo mira a los ojos. Y usted va a hacer un diagnóstico que dice contacto visual pobre, y usted está malinterpretando su cultura. En realidad ellos, como señal de respeto, no nos miran a los ojos. Si usted es un superior, usted es un médico, usted es un profesional, ellos siempre mantienen la visión baja y hablan así. Para nosotros, la visión es directa, como señal de respeto. Para ellos es lo opuesto. Entonces, por eso es que hay que ser abierto a otras culturas. Y antes de hacer un diagnóstico, averiguar más. ¿Cuál es la mejor forma de averiguar de la cultura de esa persona? Con esa misma persona. Eso es un estudio etnográfico, con alguien de adentro de esa cultura. ¿Qué significa esto para ti? No se apresure a hacer un diagnóstico. Entonces la siguiente, ustedes ven, lo que se ve del iceberg es la superficie. La gran masa está por debajo, que es lo que no se puede ver. Cuando un barco se va a aproximar a ese iceberg, no se va a llevar de lo que ve arriba. Va a tomar en cuenta lo que puede haber abajo. Y va a tomar todo el cuidado para no chocar. Y no le pase lo que le pasó al Atlántico. El clínico, cuando tiene un paciente con una sintomatología mental, psiquiátrica, debe tomar en cuenta, debe estudiar esa cultura, averiguar sobre esa cultura, para que no haga daño. Se puede hacer más daño que bien, no conociendo o no estando abierto. ¿Okay? Eso es lo que se llama competencia cultural. Competencia cultural significa que usted va a estar abierto, va a tratar de tener conocimientos de esa cultura, se va a ser consciente si usted tiene algún prejuicio usted mismo,
y va a tratar de usar las destrezas que adquiere en el encuentro con el paciente. Eso es competencia cultural. En la próxima, las dinámicas en la parte profunda del iceberg genera que la gente asuma sobre la vida, la naturaleza, los seres humanos, la relación con los animales, con otros humanos, con los espíritus y el creador. Quiere decir que la gran dinámica está escondida. Y podemos hacer malas interpretaciones. Hay culturas en las que entrar en trance es algo positivo. Y puede ser que alguien que no sepa de eso piense que esa persona tiene un episodio psicótico porque no conoce esa cultura. Usted puede pensar que alguien está paranoico por el miedo a que los espíritus hagan algo en contra de esa persona y no entiende que es que en esa cultura las cosas se hacen para no ofender a los espíritus. Hay que tener en cuenta todo eso. Quiere decir que la cultura te da una visión del mundo. Hay dos grandes visiones del mundo. Una es la moderna, que viene de Grecia para acá, y otra es la antigua, antes de Grecia, y que prevalece en Asia y en África. Por ejemplo, si usted tiene una cita con un asiático, y el asiático llegó unos minutos tarde, y usted le dice que se le está acabando el tiempo, él le va a decir que no, que el tiempo no se acaba, que el tiempo es eterno. Porque el concepto, el valor que le dan al tiempo en esa cultura es diferente al valor que le damos nosotros. Vamos a la siguiente. Quiere decir que la visión del mundo le da a usted también una interpretación de lo que es la salud mental. Para los chinos, la salud mental tiene que ver con el yin y el yang, con la temperatura interna de ellos, que si ellos están fríos, si ellos están calientes. Quiere decir que en el proceso de tratamiento, si esa persona busca algunas hierbas, y usted sabe que esas hierbas no son tóxicas, usted no tiene por qué decirle que no crea en esas hierbas, porque eso es importante para esa persona. Entonces la cultura predominante aquí en los Estados Unidos es la cultura del blanco, clase media. Vamos al siguiente, a esa misma. Flaskero fue una enfermera, pero ella se dedicó a la investigación. Ella cogió 5 grupos étnicos culturales. Y a esos 5 grupos les dio una viñeta, una escena. Puso a que los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, terapistas, evaluaran esas escenas. Y también se lo pidió a los miembros de ese grupo étnico. Ok, vamos a la siguiente. Es lo que acabo de decir. Vamos a la siguiente. Entonces, una de las escenas era una mujer de edad media que tenía visiones de figuras religiosas y creía que tenía poderes sanadores. Ella también podía entrar en trance. ¿Qué pasó? Que los profesionales, psiquiatras, psicólogos, terapistas, cuando evaluaron, diagnosticaron psicosis. Cuando hablamos con los diferentes grupos culturales, opinaron completamente diferente. Lo que el profesional veía como algo patológico, los otros grupos lo veían como algo positivo. Unos dijeron que ella era una religiosa, que una mujer que tenía algún un don divino, los dones que da el Señor. Y los latinos dijeron, bueno, ella lo que es protestante y está recibiendo el Espíritu Santo, ella lo que es evangélica. Pero no vieron esos episodios como patológicos. En cambio, que los profesionales dijeron, no, esta persona está teniendo alucinaciones y hay disociaciones y ella tiene una idea delirante de grandeza. Eso es para que ustedes vean cómo la cultura puede
matizar un fenómeno. El mismo fenómeno, visto por dos personas, puede tener diferentes interpretaciones. Las personas tienen diferentes percepciones. Y una de esas está matizada por la cultura. En cambio, que la otra persona que no conocía la cultura con la que estaba lidiando, podía hacer un daño, podía dar un diagnóstico y después dar medicaciones que eran más fuertes que de lo que la persona necesitaba. Eso es como lo que decimos allá en Santo Domingo, cuando usted coge una ametralladora para matar un mosquito. Eso se puede dar si usted no está abierto culturalmente. Su mente no está dispuesta a dedicarle tiempo a esa persona. El siguiente. Se han hecho estudios, no sé, la siguiente, exacto, en que se ha demostrado que hay diferencia entre los grupos étnicos en la cantidad de síntomas, tanto físicos como psicológicos, la actitud social, la orientación familiar y la percepción del estado de salud. O sea que no es nada nuevo, sino que hay estudios, hay pruebas. Eso es lo que le llaman evidence-based. Quiere decir que el approach multicultural, el acercarse con la mentalidad multicultural, ya ha sido probada. Este es interesante, el que viene. Dice que los afroamericanos y los hispanos tienen menos posibilidades que los blancos de ser diagnosticados de tener un desorden psicótico y tienen más posibilidades de ser diagnosticados de esquizofrenia, aun cuando los síntomas no indiquen la justificación de un diagnóstico de esquizofrenia. Quiere decir que por ser hispano o por ser afroamericano, tener un episodio psicótico, que el episodio psicótico puede ser por muchas causas diferentes. La persona puede estar en una abstinencia de drogas, la persona puede haber tomado una medicación que puede ser recetada o puede ser sin receta, porque aquí se venden algunas medicaciones sin recetas, le llaman over the counter, que usted va al mostrador y lo pide. Por ejemplo, el Benadryl. Se sabe que el Benadryl puede causar un episodio psicótico. ¿Okay? Una persona puede tener una situación de estrés y tener un episodio psicótico. Una persona puede no estar durmiendo bien y tener un episodio psicótico. Una persona con una bipolaridad y puede tener rasgos psicóticos severos. Una persona con una depresión también que se esté haciendo severa puede tener síntomas psicóticos. Hay muchas cosas para poder psicosis, pero en vez de pensar en las otras enfermedades, si viene un moreno o un hispano, como el americano no entiende mucho de la cultura, esquizofrenia. La gente puede venir con... Ustedes saben que la gente de nosotros, los que son santeros, no salen a la calle sin primero hablar con su santo. Si esta persona, por mano de Dios, le dice al médico que habló en la mañana con el santo, ya usted se imagina, está oyendo voces, está viendo cosas, ya se van para alucinaciones visuales y auditivas. Vamos a la siguiente. Quiere decir que el mal diagnóstico de esquizofrenia es más común entre afroamericanos e hispanos. Por ejemplo, un paciente con desorden afectivo, que puede ser la bipolaridad, puede ser una depresión mayor, tiene más probabilidad de ser diagnosticado con esquizofrenia si son afroamericanos y no europeoamericanos. Nosotros usamos decir blancos, pero ahora, asimismo, como decir negro se considera despectivo, decir blanco ahora también se considera despectivo. El término ahora de moda es europeoamericanos. Quiere decir que cuando vayamos a hablar de los negros tenemos que decir afroamericanos. Cuando vamos a hablar de los blancos tenemos que decir europeoamericanos. Y así hay asiáticos americanos, latinoamericanos o hispanoamericanos. Hay nativos americanos. Hay filipinos americanos, etcétera, etcétera, americanos. ¿Okay? Eso es para ser más respetuoso.
y evitar las cosas que etiquetan. Vamos a la siguiente. Los afroamericanos, con esa misma, comparado con otros pacientes, reciben significativamente un mayor número de medicaciones. Reciben dosis más fuertes de antipsicóticos. Y generalmente, como el clínico ya tiene un prejuicio, ahí asume sobre los otros grupos que él considera inferior, piensa que no van a cumplir con los tratamientos, por lo tanto hay más frecuencia de tratamientos de depósito. El tratamiento de depósito usted lo usa porque el paciente viene una vez a la semana, usted le pone su inyección y usted resolvió por esa semana y usted se asegura de que está cumpliendo. No tiene que estarle vigilando que se tome la pastilla o no, pero es que se asume. Asimismo son los instrumentos que se usan de valoración en psicología aquí. Los instrumentos de valoración han sido hechos por la clase dominante. Por lo tanto, dentro del instrumento ya vienen los prejuicios. No es lo mismo valorar un niño, un teenager europeo-americano, que un afroamericano. Aunque los dos viven aquí y son norteamericanos, la cultura es diferente. No es lo mismo una persona que lo ha recibido todo que una persona que tiene desventajas socioeconómicas. Los afroamericanos aún tienen desventajas socioeconómicas. Por lo tanto, para ser instrumentos de evaluación, tienen que ser adaptados, entendiendo la cultura de ellos, cómo ellos se desenvuelven. Algo frecuente es que si usted trabaja con un afroamericano, usted puede pensar que el afroamericano no le gusta escuchar, no le gusta poner atención cuando usted está hablando. Pero es que hay algo cultural. El afroamericano te mira cuando él está hablando, pero cuando él está escuchando, él puede hacer otra cosa. Y no quiere decir que no te está escuchando. Él tiene un contacto visual contigo para él hablar, pero para él oír no necesita eso. Él puede estar haciendo otra cosa, cocinando, y él va oyendo. Pero esas son cosas que hay que conocerlas. Si usted no conoce esa cultura, usted va a pensar que el individuo es irrespetuoso, que lo está tratando mal. Bueno, hablé de afiliaciones culturales. Una de las afiliaciones culturales es la clase social. Estuve hablando de la raza. Ahora vamos a hablar de las clases sociales. Los diagnósticos psiquiátricos, sobre todo psicóticos, son más frecuentes y son diagnosticados de un grado más severo cuando es con los pobres. Generalmente el pronóstico que dan los médicos cuando está tratando con una persona de clase baja, déjame revisar eso, de bajo income, de bajos ingresos, exactamente, generalmente el pronóstico es menos favorable. Quiere decir que vamos a revisar las afiliaciones culturales. Asimismo, como en las mujeres es más frecuente el diagnóstico de histrionismo, y es por el género. Esa es una afiliación cultural. Y la afiliación cultural hay que tenerla en cuenta porque no es lo mismo que mi esposa se ponga un vestido al que yo me lo ponga el vestido. Ustedes tienen que pensar de acuerdo a la cultura. En mi cultura, un hombre con falda no se ve, no es algo comúnmente aceptable. En cambio, que si usted se va a Escocia, que es en Europa, los hombres andan con falda. Y si se va a Canadá, a Nueva Escocia, los soldados andan con falda. Y la policía anda con falda. Aquí hubo un niño y se hizo una película de él porque él andaba mucho con vestidos. Pero en Arabia los hombres usan vestidos hasta aquí y no era un problema. Quiere decir que los criterios diagnósticos
Vamos a la siguiente. Pueden estar prejuiciados si son hechos por un inventario que está prejuiciado, o si el clínico se formula hipótesis basada en los estereotipos que él tiene. El estereotipo es algo que la gente asume sobre los demás. Aquí fácilmente usted está hablando con una persona y dice, yo no creo que son negros, son morenos, son ladrones. Pero de ahí lo que está haciendo es asumiendo y está teniendo un juicio previo. Y eso se convertiría en racismo si esa persona tuviera la capacidad de implementar sus prejuicios. Los prejuicios están en nosotros. Se vuelve racismo cuando usted lo ejecuta. Si usted lo lleva, si usted tiene la capacidad, el poder de implementar eso, que fue lo que pasó con Hitler. Hitler asumía, él tenía prejuicios en contra de los judíos, pero él tuvo el poder de aplicar sus prejuicios. Entonces ahí se convirtió en racismo. Quiere decir que tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Ok, la falta de certezas en las evaluaciones y diagnósticos de las condiciones psicopatológicas. Esto lo dijo Paniagua. Paniagua fue también un investigador. Que él está hablando de estas evaluaciones y de esos diagnósticos errados en la psicopatología. Y que podían resultar en falta de entendimiento de la presencia de variantes culturales que llevan a síntomas que parecen psicopatología. Parecen, pero que no necesariamente lo son. Por ejemplo, en el desorden delirante, si usted tiene un hispano que está furioso con la esposa, porque la esposa se ha americanizado. Usted sabe lo que es la aculturación. La aculturación es cuando nosotros venimos a nuestro país, enfrentamos una nueva y comenzamos a aprender una nueva. La meta es ser competente en ambas. Y usted nunca abandonar la suya, nunca perder su identidad. Pero este hombre está furioso con su esposa porque se americanizó, entonces ella cree que ella puede salir sola a pasear y dejarlo en la casa cuidando a los niños. Y él está furioso, entonces va a donde el clínico, el psiquiatra, y el psiquiatra piensa que es un desorden delirante tipo serotípico. No, usted tiene que tomar en cuenta los valores de esa cultura. En la cultura de nosotros existe el machismo. No quiere decir que sea bueno o malo. Estamos hablando de que existe y que es una expresión cultural. El hombre generalmente es el cabeza de familia. El hombre generalmente es el que y todo eso está cambiando y ahora somos iguales, pero hay gente que tenemos que hacer más trabajo para que seamos iguales. Pero esas personas no tienen que pensar necesariamente como nosotros, que somos profesionales. Si la gente viene de El Salvador, de Honduras, y apenas llegó a un tercer año de primaria, él va a venir ahí, bien puro, ¿verdad? Con su cultura. Y él va a decir, no, en mi casa eso no vale. Yo no por ello tengo que diagnosticar un desorden delirante. Entonces ahí es donde vemos que la cultura es importante para evaluar una psicosis, para yo no hacer daño. Eso es uno de los reglamentos de do no harm, de la ética. No hagas daño. Haz bien, pero no haga daño. Do no harm, no haga daño. Ok, la esquizofrenia y otros desórdenes psicóticos. Aquí hay otro ejemplo. Las alucinaciones y delirios pueden ser normal o anormal, basada en la cultura de cada quien. Por ejemplo, la paranoia basada en el miedo de ser atacado por los malos espíritus es una creencia normal en la cultura nigeriana. Y si ustedes ven entre los africanos aquí actualmente, hay una gran parte de africanos que vinieron de África recientemente, que son de primera generación. Aparte de los afroamericanos nacidos aquí, ahora hay afroamericanos que son ciudadanos que nacieron en Nigeria o en otros países y que hablan con su acento, que ustedes lo sienten que no es norteamericano, que tiene un tono más británico, y ellos vienen con su creencia, y a usted le puede llegar un paciente así. ¿Ok? Y no solamente hablando de nacionalidades o de etnias, como hablamos de filiaciones culturales, existen hasta culturas familiares, y usted tiene que tomar en cuenta la cultura familiar. Por eso hay preguntas que se le hacen. En el instrumento de evaluación que tenemos, pregunta
sobre eso. Pero la gente generalmente pone puertorriqueño, dominicano. No, hay que preguntarle cuál es el día más importante en esa familia, cuál es la religión, qué días celebran, cuál es el valor más importante de esa familia, que ellos consideran sobre el tiempo, que consideran sobre el respeto, porque son cosas diferentes. Yo también ponía el ejemplo de que el americano normalmente cuando su padre llega a la ancianidad y pierde la funcionalidad, lo llevan a un boarding home. El latino se lleva a su viejito para su casa. Tiene que ser una excepción bien grave que enferme y que ellos no puedan cuidarlo y que el beneficio va a ser mayor porque va a haber un personal profesional atendiéndolo para ellos llevar su viejito a un nursing home. El latino se queda con sus viejitos en su casa y se espera que las hijas sean las que se queden. Fíjate, se piensa, esos son valores culturales, que el hombre vaya al trabajo, los hijos, y que las mujeres dejen de trabajar y se queden o tomen turnos cuidando a sus viejitos. Son valores culturales. En el desorden de personalidad esquizoide y esquizotípico, hay aspectos de la conducta esquizoide que pueden incluir aislamiento, la habilidad emocional, debido a los ajustes de una persona que ha llegado a este país y que se encuentra con normas que son diferentes a las que esa persona tenía. Entonces, si llega a un clínico que no entiende que esa persona está pasando por un problema, un estrés, por un choque cultural, por una crisis de aculturación, van a diagnosticar un proceso esquizoide, posiblemente porque esa persona se queda más tiempo en su casa, no habla el inglés, no sale a la calle, no pertenece a ninguna organización. Entonces hay que entender todas esas cosas. Porque existe la urgencia o la necesidad de que el cuidado que usted da, la atención que usted da, que el servicio que usted da, esté matizado por estos conceptos de competencia cultural. Cuando el clínico tiene una visión limitada, no puede apreciar la experiencia que está viviendo ese paciente frente a usted. Entonces, para tener competencia cultural, usted debe entender muchas cosas, entre ellas la contextualidad. Contextualidad significa que hay culturas que hablan poco, son lacónicos. Hay culturas que hablan mucho. Por ejemplo, mi jefe me saca de quicio porque él todo es verbalizado. Nosotros hablamos de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al contexto. Y el ejemplo clásico es cuando usted llegaba a la sala y su papá estaba con visita y su papá lo miraba. ¿Qué tenía que decir el papá? Nada, usted entendía y se iba por ahí mismo. Porque nosotros somos de alto contexto. Ellos son de bajo contexto, alta verbalización. Toda la cultura usa el verbo, uno más que otro. ¿Ok? Hay que entender el estilo de comunicación. Lo que para ellos es el espacio íntimo, lo es para nosotros. Pero para lo que ellos es el espacio personal, no es lo mismo que nosotros entendemos un espacio personal. Ellos tienen un espacio íntimo, unas 18 pulgadas, y el espacio personal con un pie, 2 pies. Para nosotros, el íntimo y el personal se van al nivel íntimo. Nosotros hablamos tocando, le tocamos el hombro, tú sabes. Son cosas diferentes. Hay que entender todo eso, el estilo de comunicación. Hay que entender la contextualidad. Hay que entender si la gente tiene conciencia de su identidad. Y la diferencia de poder. El americano va a la universidad, tiene becas o tiene préstamos, consigue buenos trabajos y tiene buenos sueldos. Ellos piensan que el mundo entero es así. Ellos no saben que tú, por ser latino, teniendo la misma responsabilidad o tal vez teniendo más grado que ellos, gana menos que ellos. No lo entienden. Pero eso pasa en todas las culturas y hay que entenderlo cuando hay diferencia de poder. Por ejemplo, en nuestra cultura, la diferencia de poder es que el hombre generalmente manda más que la mujer.
el anciano tiene más autoridad que el joven. Los grados militares tienen más autoridad que los civiles. El profesional tiene más autoridad que el no profesional. No quiere decir que yo personalmente crea eso, que usted lo crea. Eso se da en nuestra gente. Y una de las cosas por lo que los terapistas dominicanos han tenido más éxito aquí es porque el latino lo ve como una autoridad. Y porque el latino, diferente al europeo americano, necesita más dirección. Lo tradicional, el psicoanálisis, el paciente sentado y el psiquiatra con la pose de Freud, no funciona con los latinos. El latino necesita más interacción, más calor humano y a veces dirección, que generalmente no se usa en la psicoterapia, dar direcciones. ¿Ok? Pero tomando en cuenta la cultura latina, hay una validez. Nosotros nos encontramos con un problema ético cuando llegamos aquí, porque la ética decía no recibir regalos. Pero si usted le rechazaba un regalo a un paciente suyo, aquí usted perdía al paciente suyo. Porque el paciente decía, ¿cómo yo voy a confiar en una persona? Se rompía la confianza. ¿Cómo voy a confiar en una persona que no me acepta un regalo? Que yo se lo estoy dando de buena voluntad. Al final, el punto de nosotros tuvo validez y ahora las reglas éticas se cambiaron. Ya usted puede aceptar un regalo hasta 25 pesos. ¿Ok? Ok. Quiere decir que tenemos que tener una aproximación universal, incluyendo a todo el mundo y estando abierto. La prevención debe ser lo primero, por eso la psicoeducación debe ser parte del tratamiento. Hay que pelear la discriminación en todos los sentidos y la conclusión final es esa. Diferentes culturas tienen su propio modo de expresar y caracterizar los desórdenes mentales y la psicopatología. Lo que se vea normal y peligroso en una cultura puede ser adaptativa y aceptada en otra. Los clínicos deben de ser abiertos cuando están trabajando con gente de una cultura diferente. Si el clínico hace juicios rápidos y etiqueta, pone labels, puede causar más daño que bien. Cada persona que ayudamos es diferente en su manera y presenta sus propios problemas. El experto de su enfermedad es el paciente, el experto en sus síntomas es él. Y más si son de una cultura diferente con la que no estamos familiarizados. Eso es todo. Muy bien. Continuamos entonces con el programa. Y hablando de cultura, hay toda una cultura de la puntualidad. Los americanos dicen que los dominicanos no somos puntuales, pero eso no es verdad. No, eso no es verdad. Lo que pasa es que, mira, el americano dice es a las 8 y va a comenzar a las 8. Pero el dominicano dice, mira, para que comencemos a las 8, vamos a decir que es a las 7. El que está poniendo la reunión. Y el que va a ir a la reunión dice, ellos dicen que es a las 7, pero realmente va a ser a las 8. Entonces, no es una impuntualidad realmente, sino un acuerdo tácito. Así que lo que nos falta es comunicación y que ellos nos entiendan mejor. ¿Verdad, doctor Infante? Ahora, la doctora nos sugiere que utilicemos el modelo americano para ajustarnos a su significado de la puntualidad. Bien, se les sugiere a las personas que vayan ocupando las mesas aquí de delante, que vayan poblando lo que